Tenemos comunicación en este momento con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, a quien saludo con mucho gusto para comentar con ella y con usted este asunto de la embestida del presidente de la República contra el juez. Primero fue contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien aceptó a trámite y decidió acumular demandas de amparo promovidas por las empresas Eólica de Oaxaca, Eólica de Tamaulipas y una tercera cuyo nombre no se reveló. Esto fue lo que el juez hizo y que provocó la molestia del presidente, cuestionando la honorabilidad eventualmente de un juez y pidiéndole al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, investigar a fondo los usos y costumbres éticos de este juez. Ahora se suma al juez que le menciono, el juez Rodrigo de la Pesa Figueroa, juez primero de distrito especializado en competencia económica, porque también ha tramitado amparos a empresas afectadas y que tienen el mismo criterio sobre el tema. Hoy se concedió la suspensión a otras 11 empresas contra la ley eléctrica para frenarla, la ley que entró en vigor el 10 de marzo y que fue congelada al día siguiente, el 11 de marzo, por el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Pero aquí el fondo de lo importante es la injerencia del Poder Ejecutivo en presionar al Poder Judicial. Salvo la mejor opinión de María Amparo Casar, es un tema de fondo. ¿Cómo estás, María Amparo? Pepe, antes de entrar al tema que me propones y que además, ¿me escuchas? Sí, con alguna interrupción, ¿Pepe? María Amparo, vamos a ver si lo corregimos o retomamos la llamada. A ver si se oye mejor. Sí, se oye mejor, María Amparo. A ver, nada más antes reconocer ante ti y ante tu público que me ganaste la apuesta, que tuviste razón y que Félix Salgado Macedonio acabó siendo el candidato de Morena. Te la debo porque lo dije al aire y digo al aire también que resultaste mejor analista político que yo, Pepe. De ninguna Así manera. Que reconocimiento. Eso nunca, de ninguna manera. Es cuestión de sumar las piezas de un rompecabezas, ciertamente con sus aristas y demás, y sacar la conclusión de, bueno, pues estamos viendo que tiene alas, plumas de pato, pico de pato, patas o de ganso, no sé, y bueno, pues es un ganso, ¿no? Bueno, pues o la sumaste mejor o bien me ganó el optimismo de que pudiera alguna vez corregir el presidente López Obrador. Pero bueno, vamos al tema y déjame nada más, sí. Te pongo en un poco de contexto a nuestro público y decirles que, pues ya digo, desde el año antepasado, desde el 2019, el gobierno de López Obrador ha intentado todo el tiempo dar marcha atrás por la vía administrativa, sin tener que cambiar la ley, como fuera lo de la liberalización del sector eléctrico, energético, que se impulsó con Peña Nieto. Y en particular fue el decreto NALE, ¿sí?, el que ya fue paralizado en tribunales y entonces ya viene la ley, que también, como bien nos informas, ha sido, aunque sea provisionalmente, ya parada por 2 distintos jueces. Entiendo que hay muchos más amparos y que serán en el mismo sentido. Decirte que tienes toda la razón, que esto va mucho más allá de una cuestión técnica sobre la competencia en este país y sobre la producción y distribución energética, que ya estamos frente a un problema de división de poderes y, si me apuras mucho, Pepe, de invasión de poderes. No sé si alcanzaste, porque acaba de ocurrir hace unos momentos, pero ya el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York acaba de pedirle al presidente mexicano, al presidente López Obrador, respetar a los juristas que determinaron suspender la reforma de la industria eléctrica y que supuestamente entró en vigor la semana pasada, ¿sí? Y mandan una carta
como ya han mandado también los colegios de abogados, pidiendo que se abstenga de meterse en estos asuntos que competen al Poder Judicial. A pesar de que el presidente tiene todo el derecho de pedir lo que él quiera al Poder Judicial y en particular a la Judicatura, lo que sorprende muchísimo, Pepe, es que la carta del presidente López Obrador no está simplemente pidiendo que se investigue a un juez, sino está emitiendo una serie de juicios de valor diciendo que, bueno, pues estos jueces están defendiendo intereses particulares y no solo eso, menciona en su carta dos nombres, uno de un empresario, Claudio X González, diciendo que, pues, en fin, que se benefició él de este amparo y metiendo también a el ministro en retiro, José Ramón Cosío, a quien tú entrevistaste el día de ayer. Así que aquí creo que hay una violación del principio de división de poderes, en el sentido de que los presidentes no hacen exhortos, Pepe. Los presidentes cuando mandan una carta de esta naturaleza, o el nuestro cuando habla como habló en la mañanera, pues sus palabras llevan una carga muy distinta. Y esa carta, esas expresiones sobre el Poder Judicial de parte del presidente de la República es una clara intervención en la separación de poderes de este país, independientemente, Pepe, de cómo responda eventualmente el Consejo de la Judicatura. Respondió con una carta, en efecto, el presidente de la Corte, que es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, diciendo que pues va a ver si procede esto o no y que investigará, desde mi punto de vista, una carta muy tibia para lo ofensiva que resulta la carta de López Obrador a el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Porque le está diciendo que hay corrupción, que hay influyentismo, que se está afectando la hacienda pública, que se está afectando a los pobres y que se está trabajando en favor del conservadurismo en este país. Bueno, esos son argumentos políticos, Pepe, que no caben en una carta que le dirige el titular del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Lo grave en este caso es que efectivamente desde la esfera más alta del poder, pues se intenta presionar, vulnerar la independencia y la autonomía del Poder Judicial, y esto violenta la división de poderes establecida claramente en nuestra Constitución, ¿no? Vuelvo a coincidir plenamente contigo. Cuando un presidente se atreve a decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia que sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía le ha causado al país, se siga permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa, escucha bien, Pepe, bajo la excusa del Estado de Derecho, pues, dice él, en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio están violando o son violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Realmente, Pepe, es una presión, yo no creo que sea una presión difícil de resistir, pero la intencionalidad política de meterse con digamos, pues con esta argumentación política, que no jurídica ni de Estado de Derecho, y acusar de la manera que acusa al ministro en retiro, José Ramón Cosío, así como a un empresario, Claudio X González, pseudo defensor de la sociedad civil, y ahí me incluyo, Pepe, porque como le gusta mucho al presidente hacer el juego entre Claudio X González Laporte, expresidente de Kimberly Clark, y Claudio X González, quien fundó conmigo Mexicanos contra la Corrupción, pues también ahí va el empujón, ¿no? Pero creo que esto no cabe, o sea, él puede pedir, investigue si el juez actuó con probidad. Perfecto, el Consejo de la Judicatura lo tiene que hacer, nada más. Una carta sencilla, escueta
y sin amenazas veladas diciéndoles que sería lamentable que, pues que apoyara la determinación del juez. O ahora de los jueces, Pepe. Hay un desplegado, hay un comunicado de un grupo de personajes, de intelectuales, académicos, en fin, dirigido a la opinión pública como tal. Y este comunicado dice que aceptar que desde la más alta esfera del poder se vulnere la independencia y la autonomía del Poder Judicial nos pone en riesgo a todos. Y bueno, pues es que respetar a los poderes, como lo establece la separación de poderes, como lo establece la Constitución, es la única manera como podemos lograr de manera efectiva nuestros derechos, su defensa, su exigibilidad, es si contamos con jueces que puedan dictar resoluciones sin ser intimidados o presionados por autoridad alguna. Otra vez coincido con ellos, entonces ya hay una presión nacional y hay una presión internacional. No es la primera vez que las hay en estas dos categorías, nacional e internacional, en donde se habla de una interferencia indebida, ¿sí?, respecto a los jueces, y se añade también respecto a el papel que tienen que jugar los abogados. Tú te acordarás que hace muy poco tiempo el presidente llamó traidores a la patria, ¿sí?, y una amenaza para el Estado de Derecho a los abogados que defienden los intereses de las compañías internacionales, o les llamó traidores de la patria. Entonces, pues sí, tienen razón ese desplegado, ese comunicado. La tristeza, y ahora no voy a pecar de optimismo como lo hice, Pepe, la semana pasada respecto a Félix Salgado Macedonio, considero que esta es una de las cosas más graves que ha sucedido en este país. Tenemos el antecedente de la consulta popular, que todos pudimos ver en vivo y en directo, en donde pues hay una argumentación para darle gusto al presidente y que se pueda juzgar, ya no a los expresidentes, sino a todas las autoridades, que es un verdadero despropósito. Así que yo espero que venga una determinación de parte del Consejo de la Judicatura, en el sentido de que pues no hay nada que investigar, que los señores que están dando su opinión sobre la constitucionalidad tienen derecho a hacerlo y no han violado nada respecto a la Constitución, que en todo caso el que está violando la Constitución es la propia Secretaría de Energía, el Congreso que emitió esta ley que a todas luces es inconstitucional. Si nos vamos a lo que ya falló la Corte, Pepe, repito, lo falló ya con respecto al famosísimo decreto Nale. Entonces no veo por qué tendría que ser de manera distinta, porque las cosas pues no han cambiado. Lo mismo que apareció en ese decreto aparece ahora simplemente legalizado por la mayoría de la Alianza Morenista en el Congreso. Gracias, María Amparo, gracias por tu comentario. Al contrario, Pepe, y nos vemos el próximo martes. Sin duda, sin falta. Gracias, la doctora María Amparo Casar, a todas horas en su... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.